El ser humano es un ser muy complejo, es un ser lleno de miedos, de contradicciones, de incapacidad muchas veces para usar el pensamiento lógico. Al pensamiento lógico lo usamos mucho menos de lo que nosotros creemos, porque siempre estamos enjaulados por experiencias, por emociones, por lealtades, por temores. Y esto ocurre al analizar el fenómeno cubano. No se lo analiza con la suficiente independencia. Una de las acusaciones que se hace, repitiendo algo que yo, que ya tengo algunos años, me la recuerdo claramente, repitiendo lo que se decía en la época de Stalin, es que esta disidencia está pagada por la CIA. Yo me recuerdo, yo era un adolescente, pero me recuerdo que la oposición en la Unión Soviética contra los crímenes de Stalin estaba pagada por la CIA. Y cuando uno hablaba con un comunista argentino decía, pero vos crees esas barbaridades, son construcciones de la CIA, son novelas de la CIA. Eso es mentira. Stalin es un hombre decente, es el padre de los pueblos, es un cariñoso abuelo, ha salvado al mundo del nazismo. Cuando nosotros aquí, en la época de la dictadura, luchábamos por defender los derechos humanos y acusábamos lo que estaba pasando en este país, no estábamos obligados a decir que no estábamos pagados por Moscú. En este momento dicen que estamos pagados por la CIA. Tenemos que explicar que no estamos pagados por la CIA. Pero cuando defendíamos los derechos humanos en contra de Videla, ¿estábamos pagados por Moscú? Teníamos que, al mismo tiempo que condenamos la violación de derechos humanos en Argentina, hacer lo que ellos nos piden, porque dicen, ustedes condenan a Cuba, pero no condenan a Guantánamo, y no condenan a Irak, y no condenan a Afganistán. Momentito, cuando yo condenaba a Videla, yo no hacía la lista del Gulag, de la plaza de Tiananmen, ni de Pol Pot, yo no hacía la lista de todos los crímenes que se hacían en el mundo comunista. Yo decía, aquí en la Argentina se están violando los derechos humanos. Y nosotros ahora estamos diciendo, en Cuba se están violando los derechos humanos. ¿Que se violan en Guantánamo? Sí, señor, según en Guantánamo, y en Sudán, y en Irán, y en Egipto, y en Libia, y en otros países. ¿Se violan los derechos humanos? Por supuesto que se los violan. Pero estamos hablando de un caso específico. Y de un caso donde quizá podamos tener algún resultado. Como argentinos nos encontramos en una situación muy, muy desgraciada. María señaló el porcentaje de argentinos que no votarían condenando la violación de derechos humanos en Cuba. Ni siquiera aceptarían que ingrese a Cuba una comisión neutra, aséptica, para averiguar lo que está ocurriendo. Y no lo aceptaría la misma gente que aquí rogaba desesperadamente que vinieran comisiones extranjeras, que se enterasen de lo que pasaba, que viniesen los de la OEA, que viniese a Patricia Derian. Y vinieron, y entraron, y hablaron. Algunos se indignan cuando nosotros comparamos a la dictadura cubana con la dictadura padecida en la Argentina, diciendo que no tienen ningún parecido. Claro, la dictadura argentina duró 7 años, allí duró 45. Hay una diferencia, ¿no? Y la dictadura argentina, a pesar de los miles de desaparecidos, de las torturas, de la rapiña, de la corrupción tremenda, permitió el ingreso de inspectores internacionales, que Cuba no permite. De las lecciones que hemos aprendido durante todos estos años de lucha por los derechos humanos es la importancia que tienen la influencia política que pueden llegar a tener gobiernos extranjeros, porque por más aislados que Cuba o que países como Haití consideren que igual están aislados y son víctimas de agresiones, dependen por muchos motivos de la buena voluntad de los países extranjeros.
Yo recuerdo, y me imagino que será esto importante para los periodistas cubanos, para mis colegas cubanos que están presos en este momento, recordarles que fuimos ayudados en una forma categórica por las embajadas de Francia, acá en Argentina, de Italia, de Venezuela, de Estados Unidos, de muchos países. Y una de las maneras que tenían de ayudarnos era justamente sacarnos de esa situación de no existencia en la que el régimen nos quería colocar. Nosotros en Argentina no existíamos. Los diarios oficialistas de aquel entonces jamás publicaban una noticia sobre las madres de Plaza de Mayo o sobre los desaparecidos. Prácticamente éramos no personas. Lo mismo ocurrió en la época de Stalin, la Unión Soviética, donde a medida que uno iba cayendo en desgracia, lo iban sacando de las fotos, los iban borrando, dejaban de existir. Los primeros desaparecidos de los que se tienen noción son aquellos que caían en desgracia en la Unión Soviética de Stalin, porque desaparecían de toda, o sea, se los borraba de los libros, se los borraba de las fotos, o sea, prácticamente nadie sabía qué había ocurrido. Y una manera de romper ese bloqueo que teníamos era las invitaciones que recibíamos de las embajadas para asistir a los actos por las independencias de los países, para asistir cuando venía un personaje importante de esos países. Yo recuerdo la emoción que uno tenía, de pronto venía Patricia Derian. Patricia Derian, que fue probablemente la adalid de la lucha por los derechos humanos en la Argentina durante la dictadura. A mí me gustaría que le pregunte a ella lo que opina sobre la situación de los periodistas en Cuba y en la sociedad en general. Porque no puede ser que Patricia Derian haya tenido razón en luchar por la democracia en la Argentina y esté equivocada en luchar por la democracia en Cuba. Quienes hemos participado en organizaciones de derechos humanos, participamos en organizaciones de derechos humanos, sabemos que son las políticas de los gobiernos, es decir, que corren riesgos, que están en una situación de emergencia, son mentiras, son la forma que tienen ellos de seguir manteniendo cautivo a una población. No hay mejor defensa de un país, no hay mejor forma de convencer a un país que luchen contra una agresión externa que permitirles ser libres. Y eso es lo que nos está ocurriendo en Cuba. Hace pocos días o hace pocas semanas, los que estamos en esta mesa y otra persona más, Silvina Walker, firmamos una carta donde proponíamos que el gobierno argentino tuviera una consideración diferente con los disidentes cubanos, una propuesta elemental desde el punto de vista democrático, pero lamentablemente los firmantes cabemos en esta mesa, quizás algunos más se hubieran adherido, pero no hubo muchas muestras de entusiasmo. Esto tiene que ver con nuestras circunstancias, con nuestra ausencia de debate, con nuestro aferrarnos a viejos esquemas porque tenemos miedo de que si miramos la realidad de frente, esos esquemas se pueden venir abajo. Y algo tan importante como es la lucha por los derechos humanos, que hizo tantos progresos y que se definió en la época de la última dictadura militar, y experiencias tan ricas como fue, por ejemplo, para los argentinos, la llegada en 1980 de la Comisión de la Organización de Estados Americanos, que hizo el primer y excelente informe sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina, y cuando allí se hicieron denuncias y la gente hizo colas, que todavía recuerdo haberlas visto, para contar lo que no podían contar en su país. Todo eso cuando se refiere a lo que podría suceder en Cuba, lo que podría ayudar a una transición, a una apertura del régimen, a una humanización y también a gestos de menor soberbia por parte de los que gobiernan desde hace tantos años, todo esto parece que carece de sentido
cuando se llega a esta querida isla de Cuba,